amigos de Movilidad Profe, ¿sabes lo que es un gran generador de carga en una ciudad? En este video lo vas a saber, porque en esta serie de presentaciones de investigaciones en movilidad, hoy tenemos a el ingeniero Francisco Javier Mafla Hernández, quien te va a hablar de este tema. Francisco Mafla es ingeniero civil, especialista en vías y transporte, magíster en Ingeniería Civil, Infraestructura y Sistemas de Transporte de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Él te va a presentar lo que es su tesis de maestría. El ingeniero Mafla es gerente de la Dirección en Vías y Transporte de la empresa Planificación, Modelación y Transporte SAS. Te dejo con Francisco Mafla. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Javier Mafla Hernández. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en el área de vías y transporte. En esta ocasión nos convoca la defensa de mi tesis de maestría titulada La modelación de la producción y atracción de viajes de carga para grandes generadores de mercancías en áreas urbanas. Mi director fue el doctor Carlos Alberto González Calderón y mi codirector, el doctor John Jairo Posada Henao. Como jurados está el doctor Felipe Aros B. y el doctor Iván Sarmiento Ordóñez Goitia. La presentación se ha dividido en una introducción, una revisión de los objetivos, un recorrido por el estado del arte, cómo decidimos abordar el problema mediante el desarrollo de una metodología de estudio, la aplicación de la modelación y la producción de viajes de mercancías para grandes generadores urbanos, y unas conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. Como introducción, primero, ¿dónde estamos situados? Estamos situados en el área de ingeniería de transporte, más específicamente en el transporte de carga, que refiere al movimiento de mercancías hacia, desde, dentro y a través de áreas urbanas, como lo define Outen. Hay una cadena de generación de viajes que todos los días interactúan en las áreas urbanas, que tienen un origen, un modo y un destino. Ese origen pueden ser los puertos o el campo rural, ese modo pueden ser de pronto las motocicletas o los camiones o los barcos, y esos destinos pueden ser los centros comerciales, los hospitales, otras empresas incluso, o universidades, por ejemplo. El proceso de la carga es muy complejo e involucra diversos actores que cada uno aporta distintas variables. Entonces, están las variables que nos pueden aportar los que envían y los que reciben, y esto puede afectar los problemas del entendimiento del fenómeno del transporte de carga. Asimismo, están los operadores de transporte y los actores de interés, que pueden ser de pronto las personas afectadas por el transporte o beneficiadas. Y están también los entes que rigen los territorios, entonces las entidades gubernamentales que tienen una jurisdicción sobre el transporte de carga, por ejemplo. Como introducción, dentro de las investigaciones que se han realizado a la generación de viajes, los expertos han coincidido que hay un número de variables que han demostrado significancia en las pruebas estadísticas realizadas, como por ejemplo puede ser que el número de empleados y el área efectiva afecten la generación de viajes. Esta investigación como tal recopiló información primaria y secundaria obtenida en un estudio de carga del año 2018 realizado por el área metropolitana del Valle de Aburrá, y información también que el estudiante también recopiló posteriormente para complementar datos y seguir tomando más información y profundizar sobre los datos del fenómeno de estudio. Y como parte del inicio de la investigación nos surgió la duda, bueno, ¿qué es un gran generador? Entonces, entendíamos como un gran generador a un sitio de recepción y entrega de un número de viajes de mercancías. No teníamos una definición clara de cuánto podría ser mayor, ¿no? Entonces, en el ejercicio de la investigación determinamos que íbamos a considerar que los grandes generadores a partir de 20 viajes de carga por día. Esto con el ánimo de ir acotando nuestro problema de estudio y diferenciar de pronto establecimientos pequeños de los grandes generadores como tal de viajes. Como objetivos, nos trazamos la estimación de modelos econométricos que nos permitan producir la atracción y producción de estos viajes de mercancías en áreas urbanas. Como objetivos específicos y complementarios a dicho modelo general, está la determinación de esas variables que sean estadísticamente significativas y que sean conceptualmente válidas. Y también, a su vez, está la estimación de la cantidad de viajes de carga en los grandes generadores urbanos de mercancías. Un recorrido por la revisión del estado del arte. Empezamos situándonos en el transporte de carga, y es de entender que cada cosa que tenemos a nuestro alrededor fue traída a través de un sistema de transporte de carga. Asimismo, por un proceso de oferta y demanda de bienes, todo el tiempo la gente consume y usa dichos bienes. Entonces se genera una interacción entre todos los actores, como lo mencionábamos en un principio. Esta caracterización de la carga es cambiante y de naturaleza heterogénea por la cantidad de actores que se involucran dentro de su proceso logístico.
Acercamientos que nos empiezan a dar algunos autores, y es basados en el modelo de pasajeros. Empiezan a hallar un símil entre el modelo de pasajeros, que es un modelo de 4 etapas, con el símil del el transporte de mercancías, que también lo empiezan a subdividir en 4 etapas. Entonces, en la siguiente presentación miramos a la izquierda el modelo clásico de personas y a la derecha está el modelo para mercancías. Entonces, a través de una planificación inicial, de una definición de una zonificación inicial, de unos datos tomados en un año base y de unos indicadores que se quieren para planificación futura, se determina todo un proceso de generación de viajes, distribución de viajes, reparto modal de viajes, asignación, para saber si el modelo es aplicable, toda la evaluación de como tal el modelo. Asimismo está para el modelo de mercancías. En general, la producción y atracción, que comprenden la generación de los viajes de mercancías, la distribución de los volúmenes generados, la asignación de movimiento a través de la red y la evaluación como tal de los modelos. En nuestra parte de interés estamos todos en la primera parte, que es la producción y la atracción de viajes de mercancías. Esta producción y atracción de viajes, en la revisión que se hizo, se ha detectado que hay unas variables que ya están definidas y han influenciado y han mostrado buena bondad de ajuste en los modelos, como puede ser el empleo, el área, y hay un sinnúmero de autores que respaldan esas investigaciones, ¿no? Desde el punto de vista económico, tener un antecedente de que una variable ha explicado un fenómeno es un indicador de que la variable puede ser utilizada y puede mostrar, puede dar una ruta al investigador. Y ahí empiezan a aparecer autores que nos empiezan a decir que a través de técnicas de regresión lineal y a través de variables propias de los establecimientos, como puede ser, por ejemplo, para los puertos de Florida, el investigador Aldec utilizó la variable cantidad de contenedores o cantidad de barriles. Entonces dicen que son variables ya propias de la función del establecimiento. Pueden también influenciar la producción y la atracción de viajes de mercancías. Otros autores, por ejemplo, incluyen variables de accesibilidad y con análisis con variables espaciales para hacer análisis de regresión espacial. Y vuelven otros autores y utilizan variables como empleo, tamaño, establecimiento, aplicado a diversos lugares del mundo, como puede ser en Estados Unidos, en estudios aplicados en Colombia, para determinar la producción y la atracción de viajes de mercancías. Y partimos de un paper que fue nuestro paper base para el desarrollo de nuestra investigación, un paper en el cual el investigador Miguel Hayer, en el año 2015, dio unos indicadores de cómo buscar estos grandes generadores en las ciudades. Entonces él se basaba en unas bases de datos que tenían en la ciudad de Nueva York para establecer de pronto el área del establecimiento, los empleos y sobre todo una variable muy importante que más adelante la veremos, los sitios de referencia de las ciudades. A partir de ahí fuimos construyendo nuestra metodología de estudio para darle solución a este problema que teníamos. Entonces empezamos primero de dónde estamos ubicados, una descripción del área de estudio, una identificación de estos centros generadores de viajes basados en lo que habíamos revisado en la literatura, un cálculo de la muestra de estudio, una invitación a esos grandes generadores a participar, una elaboración de las encuestas como tal para mirar las variables y lo que debía contener la variable o cómo el actor nos iba respondiendo nuestras preguntas para ir completando los datos de las variables, la entrevista como tal a los involucrados, la agrupación de estos grandes generadores de viajes, la generación posterior, el procesamiento, una generación de una base de datos, una descripción breve de la naturaleza de los datos y análisis de los problemas, la modelación de los viajes con base en lo que teníamos de la generación de la base de datos. Y con esto damos inicio a la descripción de qué fue el paso a paso de lo que se fue haciendo para el estudio de transporte de carga y también el complementario, el estudio de la defensa del tesista. Entonces estamos ubicados en un área geográfica, estamos ubicados en Colombia, en el departamento de Antioquia, en un área metropolitana que está conformado por 10 municipios cuya cabecera principal es la ciudad de Medellín, con una población estimada de 3.7 millones de personas, con una topografía escarpada, con un valle en la parte baja. Esto produce lo siguiente, ¿no? Es la conformación de un eje estructural de la movilidad denominado el Corredor del Río. Y con aproximadamente 6 millones de viajes de personas al día en los distintos modos. Estos son indicadores que nos pueden decir que no solamente interactúa el transporte de carga y sus actores, sino que también se desarrollan el resto de procesos de la ingeniería de transporte, el resto de actores de la ingeniería de transporte, como pueden ser los peatones y los vehículos privados, por ejemplo. A partir de aquí hicimos la identificación de los centros y para eso, primero, y después de haber hecho uso de esa revisión bibliográfica, nos fuimos a las bases de datos que teníamos a la mano, estudios anteriores, cámaras de comercio, para identificar de pronto estos centros. No quiere decir eso que no se haya hecho la depuración de algunos centros. En alguna ocasión nos pasó
que cuando llamábamos al establecimiento, porque nos aparecía que el dato registraba alrededor de 300, 500 empleados, nos decían, bueno, eso fue hace 10 años, ya hoy en día estamos operando con menos capacidad, o incluso algunos mucho más. Asimismo, pues se corroboraba que efectivamente estén dentro del área metropolitana, en el sentido de que algunos se registran en la ciudad, pero no operan en la ciudad, o viceversa, algunos operan en la ciudad, pero no están registrados en la ciudad. Y también se generaba una discusión con el mundo del proyecto, debido a que ellos conocían el territorio como tal. Entonces, podrían darle indicadores al investigador y, en cierta manera, a cualquier consultor de dónde está situado y dónde puede buscar estos grandes establecimientos, que pueden ser empresas, grandes hoteles, grandes universidades. En total se localizaron 166 grandes establecimientos que fueron trazados alrededor del corredor del río. Esto, en cierta manera, y es interesante porque hay una variable aquí de correlación espacial, ya que alrededor del corredor del río precisamente es el eje estructural de la movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. Después de eso, como parte del estudio de transporte de carga y continuo también la investigación, se hizo una socialización del estudio para empezar a obtener las variables, los datos, los actores, empezar a conocerlos, quiénes son ellos, a través pues, de una página web que se estableció el proyecto del área metropolitana, la carta como tal, que se envió a los establecimientos comerciales. Entonces, en representación de la universidad se enviaban unas cartas para que atiendan entrevistas o las visitas que se tenían que realizar en campo, correos electrónicos, se empezaron a usar correos electrónicos para que concertar citas, y reuniones y congresos donde se le daba visibilidad al estudio de transporte de carga y posteriormente también pues sirve de insumo para la elaboración de ese trabajo académico. Complementario a ello también pues se los hacía partícipes de toda la información con el ánimo de que pronto estén un poco preparados, ¿no? para recibirnos. Se realizaba la entrevista con los actores involucrados, y esto es de interés en los grandes generadores, porque en un gran generador no solamente es una persona la que sabe todo el movimiento de carga. Entonces hay los gerentes logísticos del día, hay los gerentes logísticos de la noche, está el gerente de bodega, está el gerente de despachos. Entonces cada persona tiene un actor y cada uno es propio de la naturaleza del mismo establecimiento como tal. Entonces, la entrevista se realizaba con varios actores por lo general, y entonces empezaron a llegar variables o cuestiones o preguntas sobre información general del establecimiento. Pronto ya nos damos un acercamiento a la carga del establecimiento, de pronto conocer, si bien ellos de pronto lo tenían presente, nos hacían recorridos a través de los establecimientos para conocer las áreas de los establecimientos. Y, por ejemplo, a recursos humanos le preguntaba, por ejemplo, información sobre el número de empleados. A partir de un muestreo que hicimos a partir de la población que identificamos de 166 establecimientos posibles como grandes generadores, tuvimos un valor de 48 establecimientos, que era con lo que podíamos trabajar como una muestra de estudio. Sin embargo, más adelante veremos en la siguiente presentación que se pueden obtener realmente 70 establecimientos, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces ya se empieza a hacer una categorización de los establecimientos que vamos a considerar, como pueden ser grandes empresas, grandes hoteles, grandes centros de mercado, centros comerciales, una central ganadera que hay en el municipio de Medellín, grandes universidades y grandes edificios o edificios de interés que llamábamos en el proyecto. A partir de ello se genera la base de datos. La base de datos se generaron dos bases de datos, principalmente por el método de recolección que hubo. Para plazas de mercado se aplicó una encuesta, se llama encuesta de establecimientos, donde se iba a preguntar a cada establecimiento comercial dentro de la plaza, a una muestra interna incluso dentro de la plaza de mercado, cuántos viajes atraía, producía, la cantidad de viajes, el tipo de vehículos. Y hay otra muestra que es a establecimientos, que ya era como tal al gran generador, que se le iba haciendo las preguntas. Entonces, para plazas de mercado se abordó la plaza mayorista y la plaza minorista de Valle de Aburrá, y para grandes establecimientos están las grandes empresas, los grandes hoteles, los grandes centros de salud, edificios, universidades y centros comerciales. Alguna de la información se complementó también mediante foros vehiculares que el Sistema de Desarrollo de Investigación fue realizando para contabilizar la atracción y la promoción de los viajes. Entonces, en ese análisis sobre la cantidad de viajes, por ejemplo, establecemos que la media de los viajes que puede llegar a un gran generador es de alrededor de 83.84 viajes y pueden mover una carga aproximada por día de 282 toneladas, ¿no? Entonces, son datos que nos empezaban a decir, bueno, dónde estábamos situados, ¿no? Estos resultados son de la muestra como tal, no son de las proyecciones son de la muestra como tal. Y nos empezaban a dar datos de, por ejemplo, cuántos kilogramos a los grandes generadores llevaba, por ejemplo, un C3S3. Entonces, para el caso del vehículo C3S3, que es un vehículo de los grandes, una mula, prácticamente alrededor de 14 toneladas en promedio podía llevar un C3S3 a los grandes generadores. No a las ciudades, no a los grandes generadores. Y también asimismo pues, lo hicimos para las plazas de mercado, ¿no? Para las plazas de mercado que lo tratamos a nivel de establecimiento. Entonces establecimos una media de viajes aproximadamente, se estableció una media de viajes de aproximadamente 1.7 viajes día a un establecimiento de las plazas de mercado y una carga en toneladas de aproximadamente 4.18 toneladas por un día típico. Entonces, por ejemplo, a las plazas de mercado, el principal vehículo que puede llegar es un C2G,
y puede, para las plazas de mercado, por ejemplo, un día típico el C2P puede ocupar alrededor de 150, 160 viajes que puede estar arribando a, las plazas de mercado en su conjunto. Entonces, formulación teórica utilizamos para modelar esta producción y atracción de viajes de carga. Entonces, basados en una idea de que los modelos son representaciones de la realidad, que buscan dar indicadores realmente al investigador sobre el comportamiento de un fenómeno y a la sociedad de para qué nos sirven esos modelos o qué está haciendo el investigador. Establecimos una metodología a través de técnicas de regresión lineal, donde hay una variable dependiente que es explicada por unas variables independientes y el ejercicio consiste en el cálculo de unos parámetros y que los errores de pronto sean controlados. Y están los modelos no lineales que los conocimos gracias a investigaciones recientes que ha realizado la universidad, donde a través de un proceso de transformación, de bien sea la variable dependiente o logarítmica, nos muestran un buen ajuste. En estos modelos lineales hay que tener un poco de cuidado que en el cambio de escala logarítmica, el logaritmo neperiano, perdón, pueden haber un proceso de transformación de los sesgos. Entonces es necesario considerar el tipo, la corrección por los sesgos, ¿no? Que lo llaman en inglés el bias correction. Y a esto se hizo la aplicación ya como tal de los modelos de producción y atracción de viajes. Aplicaron esta modelación a los hoteles, a los edificios de interés en las grandes ciudades, como puede ser, por ejemplo, el caso de PM, Alcaldías de Medellín, Secretaría de Movilidad de Medellín, a universidades, como fue considerada la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad AFIT, a empresas, pues tenemos ahí grandes empresas como Contegral, Postobón, plazas de mercado, como ya lo mencioné, tomamos la información en dos plazas de mercado, como puede ser la Plaza Mayorista y Plaza Mayorista, alrededor de 14 centros comerciales, y ese es el ejercicio que vamos a ver más adelante, el desarrollo del ejercicio, y están los hospitales principales, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, y que son clínicas, de cierta manera, grandes, ¿no? O sea, no fueron aquí universidades pequeñas, no, son universidades grandes, o hospitales grandes, o plazas de mercado grandes. Entonces, a todos estos grandes generadores identificados le evaluamos modelos lineales y no lineales y los fuimos comparando entre ellos. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio para el caso de centros comerciales, ¿no? Entonces, aquí voy a poner el ejemplo de dos centros comerciales. Bueno, entonces se estimaron principalmente modelos de atracción solamente para hoteles, edificios, universidades, plazas de mercado, centros comerciales y hospitales, debido a que, por dos razones. Primero, que hubo una facilidad para recolectar la información, y segundo, que se tenía información mediante foros y se puede tener también información mediante encuestas. Y para el caso de modelos de producción, los estimamos para el caso de las empresas, ya que fue también más fácil recopilar la información de lo que enviaban, despachaban, más de que pronto lo que recibían. Además, porque en el proceso de lo que reciben es muy heterogéneo y depende también de la operación propia de las empresas como tal. Entonces, a partir de ello, vamos a desarrollar un ejercicio que lo vamos a hacer explicado como para el caso que lo hicimos en centros comerciales. Entonces, acá tenemos el ejemplo de dos centros comerciales, y en total fueron 14 centros comerciales. Entonces, tenemos un centro comercial a la izquierda, que es el Centro Comercial de Envigado, que es considerado pues, uno de los más grandes que hay en la región, incluso en Latinoamérica. Pues tiene malls, tiene zonas de oficinas, tiene zonas de comercio, y eso pues lo empiezan a catalogar como un sitio que posiblemente pueda ser considerado como un gran generador. Además de que pues, la cantidad de empleados que empezaba a reportar ya era mucha, ¿no? Un centro comercial realmente relativamente nuevo. A su vez, está el Centro Comercial Monterrey, que es un sitio también que se dedica principalmente a la comercialización de tecnología, y que también posee zonas de recreación, de oficinas, gimnasios. Entonces, se genera en esa interacción de personas, de mercancías, entonces empiezan a generarse los viajes precisamente de las mercancías, y por eso estos sitios son como de interés. En total, por ejemplo, para el caso de centros comerciales, fueron 14 centros comerciales. Y tuvimos la oportunidad pues, de hacer los aforos vehiculares también, como les mencionaba, donde, por ejemplo, se estableció unos puntos en las entradas de los grandes generadores o en las zonas de carga de los centros comerciales, perdón, y se evaluó, por ejemplo, todo el tema del tipo de vehículos que venían. Entonces aquí nos dimos cuenta que para los centros comerciales de esa muestra, el C2P alrededor de un 30.98% del total de viajes, el camión pequeño también representa un alto porcentaje, la motocicleta a su vez. Entonces nos van dando indicadores de cuál es la composición vehicular de los modos que llegan a este tipo de establecimientos y oportunidades de pronto incluso para investigaciones futuras. Y a partir de ello generamos la construcción de los modelos, ¿no? Entonces vamos a empezar con los modelos que son los modelos lineales. Entonces modelos lineales que relacionaban la variable dependiente e independiente en lineal, unas variables no lineales que son la variable dependiente está lineal y en la otra tiene aplicado un logaritmo neperiano. Asimismo están los modelos log-log y asimismo están los modelos log lineales. A partir de esta
esta construcción de la base de datos, se empieza a generar esos modelos a partir de un software. En este caso nosotros usamos el software de Stata, y empezamos a hacer la criterios de elección de acuerdo a los tests y evaluando que las variables fueran en cierta manera conceptualmente válidas y estadísticamente significativas, ¿no? Y a partir de la selección del modelo del FTS, pues seleccionamos el mejor modelo que se ajustaba, pero también teniendo muy claramente que si bien nos podían dar otras variables con mejores modelos, también a criterio de pronto del investigador, también está el modelo que de pronto uno puede elegir como investigador o consultor, porque de pronto es una variable que de pronto puede ser más fácil de establecer y es más propia del establecimiento como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable establecimientos es una variable que es más propia, por ejemplo, de los centros comerciales, ¿no? Asimismo, como más adelante lo veremos para los siguientes ejercicios. A partir de eso se hizo pues una construcción del modelo y una representación del mismo, de cómo es la corrección, el modelo, pues cómo es el comportamiento del modelo como tal, y la formulación como tal. Entonces, en este caso, los viajes atraídos están determinados por la cantidad de establecimientos y a través de una formulación que tiene una forma exponencial. Más adelante, saber la forma del modelo es importante para el tema de las conclusiones, ¿no? Para saber los datos cuantitativos de qué nos está diciendo realmente el modelo. Los hoteles también, ¿no? Dentro de los hoteles hay un sinnúmero de personas consumiendo servicios, también hay bar, también hay gimnasios, entonces también son sitios considerados como grandes generadores y también están explicados por la variable, por ejemplo, en este caso seleccionamos la variable habitaciones versus los viajes atraídos para explicar el fenómeno de estudio. Para las grandes empresas que utilizamos modelos de producción, tuvimos la facilidad de obtener la variable carga para dar una relación entre la carga del establecimiento y los viajes producidos. Entonces nos dio la siguiente formulación con base pues, en los datos que logramos obtener, ¿no? para esta investigación. Para el caso de los hospitales, seleccionaron también variables como área de empleo, pero propia del establecimiento fue la variable camas. Entonces se determinó la atracción con base en una relación entre la variable entre los viajes atraídos y la variable camas, también a través de un modelo exponencial. Para las universidades, por ejemplo, se evaluó variables como área, cantidad de estudiantes, incluso cantidad de estudiantes incluso por periodos. Y se logró determinar, por ejemplo, la variable estudiantes, que es una variable que para una futura universidad, para una futura intervención, puede ser útil, ¿no? Para el tema de la planificación o la formulación de algún espacio nuevo en plan de desarrollo, por ejemplo. Entonces, se determinó que pronto la variable estudiantes puede ser un indicador, ¿no? Incluso la variable estudiantes se conoce incluso antes de hacerse incluso la sede, por ejemplo. Recientemente acá tenemos una sede universitaria que está planteándose de Ciudadela Occidental y Ciudadela Norte, que se sabe desde un inicio que la primera iba a tener alrededor de 8.000 estudiantes, la segunda alrededor de 4.000 estudiantes. Entonces, ya son casos, como decir, aplicados, nos pueden servir incluso para determinar cuánto podemos esperar en viajes, ¿no? de mercancías. Para los grandes edificios como la Alcaldía de Medellín o la empresa de PM, que son sitios grandes, los edificios de Bancolombia, que también tienen un sinnúmero de personas consumiendo bienes, un sinnúmero de oficinas dentro de los establecimientos, entonces se determinó la cantidad de viajes atraídos versus la cantidad de empleados, donde se encontró también un modelo exponencial. Para plazas de mercado, se hizo el comparativo, tanto tomando la muestra como tal de plazas de mercado, como para cada una, ¿no? Como para cada una de las plazas de mercado, como para mayorista y para minorista, para sacar como conclusiones distintas, ¿no? Más adelante en la sección de conclusiones veremos cuál fue la principal diferencia que encontramos. Para la plaza minorista también relacionamos la variable carga versus los viajes atraídos, con la respectiva formulación, y para la plaza mayorista de igual forma. La carga que es para las plazas está determinada pues, en la unidad de kilogramos. Entonces, al final, hicimos un resumen de los modelos que pueden ser aplicados para cada tipo de gran generador, basándonos, como les recuerdo, en los test significativos, en que sean conceptualmente válidos, en que los coeficientes de evaluación pues, también sean válidos, y a criterio del investigador, como tal, ¿no? Mirar qué variables como establecimientos, número de camas de un hospital, pueden ser variables conocidas y que pueden ser incluso estar antes de la construcción como tal del emplazamiento, o antes de definir de pronto un poco el tema de las áreas. Entonces, la aplicación de un caso de estudio, por ejemplo, vamos a tener la construcción de un nuevo centro comercial. Pues, imaginemos la construcción de un nuevo centro comercial en un área urbana. Entonces, que se estima que va a tener, en este caso, pues vamos a suponer que tenemos las tres variables que evaluamos. Por ejemplo, el caso del empleo, el caso del número de establecimientos, que serán considerados los datos de ingreso, los datos que el investigador puede acceder. Eso no quiere decir que acceda a todos, ¿no? Puede acceder a unos y otros puede desconocerlos, ¿no? Elige a través de ello el ranking de modelos de acuerdo al establecimiento que está analizando, en este caso centros comerciales, y escoge su modelo de acuerdo a las variables que tenga.
Entonces, si tiene la cantidad de empleados, le va a dar un estimativo de alrededor de 174 viajes. Si tiene el área, le puede dar un estimativo de 50 viajes. Y si tiene la cantidad de establecimientos, alrededor de 167, ¿no? Es como elegir el modelo, ¿no? Cómo elegir con qué valor trabajar, ¿no? Primero, pues con la información que él tenga realmente a la mano, seguramente no la tendrá toda. Y segundo, pues, ¿para qué me va a servir esto, no? Entonces, en un tema de ingeniería de transporte, me sirve para planificar los viajes de ese establecimiento. Y en un tema de ingeniería de tránsito, me sirve, por ejemplo, para mirar cuántas son las áreas de parqueo que necesito tener en cuenta dentro del establecimiento, o de pronto hacer otro estudio posterior incluso a un tema de rotación de parqueaderos para mirar esos 167, en qué periodos del día se me empiezan a acumular. Entonces, se pueden hacer dos ejercicios muy interesantes. El tema para la ingeniería de transporte, la planificación de esos viajes, y para el tema de la ingeniería de tránsito se puede hacer todo el tema de llevarlo a detalle, ¿no? Dentro del generador, o mirar el impacto de los viajes dentro del área de estudio como tal. A partir de ello se saca una conclusión eh, y, y nos muestra que las variables que estudiamos realmente sí explican las variables que explicamos para cada establecimiento explican o afectan la variable explicada, ¿no? Y a continuación, pues vamos a hacer una principal conclusión cuantitativa de los datos, ¿no? Entonces, para centros comerciales y por la categoría del modelo, un modelo exponencial, nos empezamos a dar cuenta que al principio empieza a tener un incremento exponencial de los viajes, ¿no? Entonces, cuando tenemos alrededor de 10 establecimientos, tenemos que los viajes son muy variantes y pueden variar entre 5 y 10, un 86%, por ejemplo. Cuando llegamos a 50 establecimientos comerciales, la variación de esos viajes es alrededor de 9.9, ¿no? Y cuando llegamos ya a 400 establecimientos como tal, los viajes empiezan a variar, entonces se empiezan a reducir la cantidad de viajes. Entonces, después de esto, un cambio significativo en el número de establecimientos ya nos va a generar cada vez una menor variación en el número de viajes atraídos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos muestran los modelos con base en los datos, ¿no? Estamos hablando con base en los datos, ¿no? Lo mismo para el caso de hoteles, ¿no? Cuando tenemos un punto de corte de 120 habitaciones, ya más habitaciones o menos habitaciones con base en los datos, va a generar menor número de viajes atraídos. Para empresas, un valor aproximadamente de 500 toneladas, también es el punto donde se empieza a estabilizar el modelo. Para hospitales, 800 camas. A partir de 800 camas, se puede pensar que la detección de viajes tendrá ya un comportamiento cada vez menos variado y los viajes atraídos serán mucho menores. Y para universidades, cuando llegamos alrededor de 5.000 estudiantes. Para edificios tenemos un estimado de 300 empleados, cuando se alcanza 300 empleados, tampoco ya empieza a haber un cambio, una variación mayor en el número de viajes. Y para plazas de mercado, hay una diferencia, ¿no? Para plaza minorista, lo establecimos cuando los establecimientos llegan alrededor de 1.3 toneladas, ¿no? Y esto toca verlo, como decir, muy a detalle, ¿no? Porque como fueron una muestra de alrededor de 200 establecimientos dentro de las plazas, ¿no? Y para plaza mayorista, alrededor de 1.4 toneladas, ¿no? Que fue donde alcanzábamos variaciones menores al 1% en el modelo. En general, se puede decir que los modelos de regresión lineal simple obtuvieron mejores indicadores de los test student, de los f de Fisher, de R cuadrado, y por esta razón se escogieron por encima de los modelos de regresión lineal múltiple, ¿no? Cuando los corrimos, ¿no? También un efecto de que si se agregan más variables, también se agregan más errores de las variables. Entonces, puede ser un indicador, ¿no? Que puede ser de pronto más profundizado, con nuevos datos, con más datos, incluso está dentro como de las recomendaciones del estudio. También pues tenemos que explicaban en la teoría y las que vamos encontrando en la práctica, efectivamente explican el fenómeno, afectan esa variable independiente. Entonces, se puede mencionar también como conclusión importante que se encontró algo muy interesante, y es que esta investigación respalda otras investigaciones anteriores y seguramente servirá más de respaldo para consolidar estas variables que ya se habían estudiado previamente. Como recomendación de futuros, está todo el tema de pronto plantearse, sabiendo de pronto la atracción y la producción de viajes, sabiendo que son de pronto estudios de contaminación ambiental alrededor de estos grandes establecimientos, ¿no? Para mirar las implicaciones que tienen en un área de estudio. También es interesante ver el comportamiento de la variación de esta generación, ¿no? A lo largo de un año, ¿no? Es recordar que, por ejemplo, para el caso de centros comerciales, no se tiene la misma cantidad de vehículos cuando, eh, cuando son temporadas de enero o febrero o mediados de año, que por ejemplo en diciembre, ¿no? Que de pronto puede ser un poco más. Entonces sería interesante como ir teniendo una base de datos muy recopilada para empezar a hacer distintos modelos a distintos periodos de tiempo, y a la vez esto sirve para todo el tema de políticas públicas. Está, también que si bien los test son significativos para las variables, esto se hizo pues para el desarrollo de esta metodología, ¿no? Bajo esta condición, bajo esta jurisdicción, bajo ese año, ¿no? No quiere decir que esto pueda ser replicado, ¿no? Como tal, los modelos pueden ser aplicados a todas las áreas, pero lo que sí es replicable es la metodología. La metodología puede ser llevada por el consultor o nuevos investigadores a sus respectivas áreas de trabajo.
Y también tener en cuenta que, por ejemplo, variables, lo que está pasando actualmente a raíz del COVID-19, ¿no? Impacta todo el tema de la generación de viajes de estos grandes generadores de mercancías. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos nuevamente su presencia en este acto y después de la deliberación de los jurados informa que se ha asignado la calificación de aprobado a la tesis de maestría en Ingeniería, Infraestructura y Sistemas de Transporte presentada por el estudiante Francisco Javier Mafla Hernández y dirigida por los profesores Carlos Alberto González Calderón y John Jairo Posada. Adicional, los jurados han otorgado la mención meritoria a la tesis de maestría. Con esto, entonces, agradecemos a todos los asistentes por su presencia y su atención. Muchas gracias y, Francisco, felicitaciones. Muy bien, Gracias.